Antes de que existieran los computadores, antes de que el código tuviera forma digital, ya existía una idea: la de controlar el mundo físico mediante instrucciones. En los talleres del siglo XIX, el hombre soñaba con máquinas que pudieran obedecer patrones, repeticiones, secuencias, sin intervención humana. El deseo de automatizar no nació del silicio, sino del hilo, del metal y del vapor. En 1804, Joseph Marie Jacquard presentó un telar revolucionario. No necesitaba un tejedor experto. Sus instrucciones estaban perforadas en tarjetas. Cada agujero representaba una orden. Cada patrón, una secuencia lógica. El telar de Jacquard no solo tejía seda, tejía información. Las tarjetas perforadas fueron el primer lenguaje de máquina. Por primera vez, las acciones humanas se tradujeron en un código físico. Eran instrucciones visibles, tangibles, un pensamiento convertido en materia. De esa idea surgiría todo: el software, los programas y el concepto de algoritmo. Inspirado por los métodos de Jacquard, Charles Babbage imaginó una máquina capaz de calcular cualquier operación. La llamó el motor analítico. Tenía memoria, unidad de control y podía seguir secuencias lógicas definidas por tarjetas perforadas. Era, en esencia, la primera computadora programable, aunque solo existió en papel. Pero fue Ada Lovelace quien vio más allá. No solo entendió el motor analítico, sino que imaginó su potencial creativo. En sus notas escribió instrucciones detalladas para calcular los números de Bernoulli, un programa antes de que existiera el computador. Ada comprendió que las máquinas podían ir más allá de la aritmética. Podían manipular símbolos, crear música o simular pensamiento. Lovelace no inventó una máquina, inventó la idea de programar. Su visión era filosófica, la programación como una forma de pensamiento estructurado. Cada símbolo, una instrucción. Cada instrucción, una abstracción de la mente humana traducida en lógica. Tras la muerte de Babbage y Lovelace, la visión quedó en el olvido. Durante casi 100 años, la humanidad no volvió a pensar en máquinas que pudieran razonar. El siglo de las máquinas fue de acero y vapor, no de lógica y símbolos. Pero la semilla ya estaba plantada. Una semilla que germinaría cuando el mundo comenzara a necesitar pensamiento automatizado. El legado de Lovelace sobrevivió en el papel, esperando ser redescubierto. Cuando el siglo XX despertó entre guerras y máquinas electrónicas, las ideas del siglo anterior volvieron a la vida. Y en ese renacer surgiría una nueva pregunta. ¿Podría una máquina pensar? Así nació la idea de la programación, no como una herramienta, sino como un espejo del pensamiento humano. El siglo XX estaba a punto de enfrentar la pregunta que cambiaría todo. ¿Pueden las máquinas pensar? Esa será la historia que develaremos más adelante. A comienzos del siglo XX, el mundo se enfrentaba a una paradoja. Las máquinas podían calcular más rápido que los humanos, pero no podían razonar. Los ingenieros habían dominado la mecánica, pero no la lógica. Fue entonces cuando un joven matemático británico se hizo la pregunta que cambiaría la historia. ¿Podría una máquina pensar? Alan Turing no buscaba construir una máquina física. Buscaba una idea, una forma de representar el razonamiento humano mediante símbolos. En 1936, describió una máquina teórica capaz de ejecutar cualquier cálculo concebible, siempre que las instrucciones fueran claras. No era una máquina real, sino una metáfora del pensamiento. La máquina de Turing. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la teoría se volvió urgencia. Los mensajes cifrados del enemigo debían ser descifrados más rápido de lo que un humano podía hacerlo. En Bletchley Park,
Turing lideró un equipo que diseñó una máquina electromecánica capaz de analizar millones de combinaciones, la Bombe. Era la primera vez que una máquina ayudaba a vencer a otra. La Bombe no pensaba en el sentido humano, pero seguía reglas, comparaba patrones y llegaba a conclusiones. El razonamiento lógico se había convertido en electricidad. Las ideas de Turing demostraron que la inteligencia podía reducirse a pasos lógicos y que esos pasos podían ser replicados. Después de la guerra, Turing se hizo otra pregunta. Si una máquina siguiera reglas tan complejas que su comportamiento fuera indistinguible del humano, ¿seguiría siendo una máquina? Así nació la prueba de Turing, una idea simple y trascendental. Si no podemos distinguir entre la inteligencia humana y la artificial, ¿importa cuál de las dos está pensando? El pensamiento computacional tenía un precio: precisión sin conciencia, lógica sin emoción. Turing comprendió que la inteligencia artificial no sería un espejo perfecto del ser humano, sino su abstracción matemática. Había demostrado que las máquinas podían razonar, pero no comprender. A pesar de sus logros, la sociedad no comprendió a Turing. Fue perseguido, condenado y silenciado. El hombre que enseñó a las máquinas a pensar fue castigado por pensar diferente. Murió en 1954, sin imaginar que su nombre sería sinónimo de inteligencia artificial. Décadas después, cada computadora, cada algoritmo, cada línea de código lleva la huella de su pensamiento. El concepto de máquina universal es la raíz de todo lo que hoy llamamos software. Turing no solo resolvió un problema matemático, dio forma a una nueva forma de inteligencia. Turing había demostrado que el pensamiento podía ser codificado. El siguiente desafío sería encontrar una manera de hablar con esas máquinas. El lenguaje del razonamiento necesitaba un idioma, y así, el mundo se preparó para el nacimiento de los primeros lenguajes de programación. Cuando Alan Turing demostró que el pensamiento podía ser codificado, dejó abierta una puerta que nadie sabía cómo cruzar. El mundo entendía que las máquinas podían razonar, pero no sabía cómo hablarles. Había nacido el pensamiento computacional, pero aún faltaba un lenguaje. Las primeras computadoras electrónicas, como la ENIAC y la UNIVAC, entendían solo un idioma, el lenguaje máquina. Ceros y unos, pulsos eléctricos, operaciones directas al hardware. Cada programa era una secuencia interminable de instrucciones binarias. El pensamiento se había convertido en electricidad pura. En 1946, 6 mujeres programaron la ENIAC manualmente. No había teclados, ni pantallas, ni manuales. Cada cálculo requería conectar cables, mover interruptores y redefinir trayectorias eléctricas. Ellas no solo ejecutaban código, lo inventaban. Pero el lenguaje máquina tenía un límite humano. Era preciso, pero incomprensible. Cada programa debía escribirse desde cero, línea por línea, error por error. Era como hablarle a un dios eléctrico, sin entender su idioma. En 1947, Kathleen Booth propuso un lenguaje intermedio, el ensamblador. En lugar de escribir en números, los programadores podían usar símbolos. ADD para sumar, MOV para mover datos, JMP para saltar. Por primera vez, el ser humano había encontrado una voz intermedia entre el pensamiento y la máquina. El ensamblador marcó un cambio radical. La lógica se volvió legible. El código dejó de ser una cadena de pulsos y se convirtió en un lenguaje simbólico. Era el primer paso hacia algo más grande, lenguajes que pudieran entender el pensamiento humano. A medida que las computadoras crecían en poder, también lo hacía su complejidad. Los ingenieros se dieron cuenta de que programar debía volverse más humano. Así nacieron las primeras ideas de lenguajes de alto nivel, traducciones automáticas del pensamiento a instrucciones. El código empezaba a parecerse al lenguaje. Las máquinas aún no entendían palabras, pero el camino estaba trazado. El lenguaje de las máquinas se transformaba poco a poco en el lenguaje de los humanos. El pensamiento de Lovelace, la lógica de Turing y el simbolismo de Booth se unían en una sola corriente. La programación estaba a punto de volverse humana.
Las máquinas ya podían obedecer símbolos. El siguiente paso sería lograr que entendieran palabras. El lenguaje humano se preparaba para fusionarse con el de las máquinas. A continuación, conoceremos a Fortran y COBOL, los primeros lenguajes que enseñaron a las computadoras a hablar. A comienzos de los años 50, los programadores aún escribían en ensamblador. Era un lenguaje más legible que los ceros y unos, pero seguía siendo una traducción fría del pensamiento humano. Cada cálculo requería cientos de líneas de instrucciones. Cada error podía costar días de trabajo. La humanidad necesitaba un lenguaje más cercano, un lenguaje que hablara como nosotros. En 1954, John Backus presentó un proyecto audaz en IBM: crear un lenguaje que tradujera fórmulas matemáticas al código máquina de manera automática. Su equipo lo llamó Formula Translation, o simplemente Fortran. Por primera vez, las computadoras podían entender ecuaciones escritas en el lenguaje de los científicos. Fortran fue más que un avance técnico, fue una revolución filosófica. Permitió a los ingenieros concentrarse en el problema, no en la máquina. El pensamiento se elevó un nivel, de los cables a las ideas. Mientras los científicos usaban Fortran, otro grupo veía una oportunidad diferente. En los años 60, Grace Hopper lideró el desarrollo de un lenguaje pensado para la gestión y el comercio. Su nombre era COBOL, Common Business Oriented Language. Era claro, estructurado y comprensible para quienes no eran programadores. Por primera vez, la programación hablaba el idioma de los negocios. COBOL y Fortran transformaron la economía y la ciencia. Uno dominó los laboratorios, el otro, los bancos y gobiernos. Ambos demostraron que el poder no estaba en la máquina, sino en el lenguaje que la guiaba. La programación dejó de ser una ciencia secreta. Las universidades enseñaban Fortran, las empresas contrataban programadores COBOL. El lenguaje se había democratizado. Por primera vez, miles de personas podían escribir instrucciones para una máquina. El código se multiplicó. Cada empresa, cada laboratorio, cada gobierno creaba sus propios programas. Era un nuevo idioma global, pero sin gramática. El mundo necesitaba estructura. Y esa estructura llegaría pronto, de la mano de los lenguajes estructurados. Fortran y COBOL fueron más que herramientas. Fueron los primeros puentes entre la lógica y el lenguaje humano. A partir de ellos, la programación dejó de ser ingeniería y se convirtió en comunicación. A finales de los años 60, el mundo digital estaba creciendo sin control. Cada empresa, cada universidad, cada laboratorio creaba su propio código. Los programas eran largos, complejos y casi imposibles de mantener. Los errores se multiplicaban y cada uno podía derrumbar un sistema completo. La era de la programación libre había dado paso al caos. Los primeros lenguajes de alto nivel, aunque revolucionarios, carecían de estructura. Los programas se escribían con saltos y bifurcaciones incontrolables. El flujo de ejecución se convertía en un laberinto imposible de seguir. Los ingenieros lo llamaron Spaghetti Code. En 1970, el informático suizo Niklaus Wirth presentó una propuesta que cambiaría la historia. Un lenguaje basado en bloques lógicos con estructuras claras y jerarquía visual. Lo llamó Pascal. Su idea era simple. El código debía ser legible no solo por máquinas, sino también por humanos. La programación estructurada se basaba en 3 pilares: secuencias, decisiones y repeticiones. 3 formas de controlar el flujo del pensamiento lógico. Por primera vez, el código tenía arquitectura. Mientras tanto, en los laboratorios Bell, Dennis Ritchie y Ken Thompson trabajaban en un nuevo sistema operativo llamado Unix. Para hacerlo posible, crearon un lenguaje poderoso, flexible y elegante, C, un lenguaje capaz de hablar directamente con el hardware y al mismo tiempo mantener la claridad del pensamiento lógico. C y Pascal dieron forma a una nueva filosofía, la del código limpio, estructurado y predecible. El programador se convirtió en arquitecto. Cada bloque de código, una habitación de un edificio lógico. Los lenguajes estructurados
resolvieron el caos de la era anterior. Introdujeron la disciplina, la claridad y la reutilización. Sin ellos, los lenguajes modernos simplemente no existirían. Pascal enseñó a pensar, C enseñó a construir. La programación estructurada no fue el final de una era, sino el comienzo de la comprensión. Por primera vez, el ser humano había aprendido no solo a crear máquinas, sino a enseñarles a pensar con orden. A continuación, el pensamiento estructurado se convertirá en objetos, sistemas y redes, la próxima evolución del código. A finales de los años 70, la programación estructurada había traído orden al caos. Pero el mundo cambiaba rápido. Los sistemas crecían, los usuarios se multiplicaban, y el código ya no bastaba con ser ordenado. Necesitaba adaptarse, comunicarse, evolucionar. Era el inicio de una nueva era, la del propósito general. En el norte de Europa, los investigadores del lenguaje Simula introdujeron una idea revolucionaria: los objetos. Un objeto era una entidad que combinaba datos y comportamiento. Un concepto que imitaba al mundo real y permitiría que el software se organizara como la vida misma. Inspirado por esa idea, un joven danés en Bell Labs, Bjørn Strastrup, creó un nuevo lenguaje. Tomó la velocidad de C y le añadió la estructura de los objetos. Lo llamó C++. Era rápido, poderoso y versátil. Por primera vez, el código podía modelar el mundo, no solo describirlo. Con C++, los sistemas dejaron de ser máquinas aisladas. Surgieron los videojuegos, los sistemas operativos, los simuladores y la ingeniería digital. La programación se convirtió en un arte. El software dejó de ser una herramienta y se volvió cultura. En 1995, un equipo en Sun Microsystems lanzó un lenguaje con una promesa ambiciosa: escríbelo una vez, ejecútalo en cualquier lugar. Su nombre era Java. Diseñado para ser seguro, multiplataforma y universal, Java unió el mundo digital bajo un mismo idioma. Java se extendió rápidamente por el planeta, desde bancos hasta teléfonos, desde servidores hasta consolas. Era el lenguaje del Internet naciente. El código se había vuelto global, ubicuo, invisible y esencial. A medida que los lenguajes crecían, también lo hacía su comunidad. Los programadores ya no eran ingenieros solitarios, eran una red global, unida por ideas, foros, código abierto y colaboración. Había nacido la cultura del software. De los laboratorios cerrados al Internet abierto, de las tarjetas perforadas a la nube. El código se convirtió en el nuevo idioma del mundo, y quienes lo hablaban comenzaron a moldear el futuro. Los lenguajes de propósito general cambiaron para siempre la historia de la informática. C++ enseñó a construir mundos. Java los conectó, y en ese puente entre ambos nació el Internet moderno. A continuación, el código dejará de estar en las máquinas para comenzar a vivir en la red. A mediados de los años 90, el Internet dejó de ser una red de científicos para convertirse en una red de personas. Las computadoras ya no estaban confinadas a laboratorios. Vivían en hogares, cafés y universidades. El mundo se conectaba por primera vez, y con esa conexión, el código empezó a liberarse. En 1985, Richard Stallman inició una revolución silenciosa. Su proyecto GNU proclamaba que el software debía ser libre, abierto y compartido. El código no era propiedad privada, era conocimiento colectivo. Esa idea encendió una chispa que pronto se volvería imparable. En 1991, un estudiante finlandés llamado Linus Torvalds publicó un mensaje sencillo: estoy trabajando en un sistema operativo libre, solo un hobby. Ese hobby se convirtió en Linux, un sistema abierto, gratuito y construido por la gente. Por primera vez, miles de personas en el mundo crearon juntas el mismo software. Linux demostró que la colaboración podía superar a la competencia. Cada línea de código podía mejorarse, revisarse, compartirse. El software ya no era una caja cerrada, era una conversación global. El poder ya no estaba en el secreto, sino en la transparencia. Ese mismo año, en Europa, Guido van Rossum,
creó Python con una idea simple. La programación debía ser legible, coherente y humana. Su sintaxis era limpia, su pensamiento ordenado. Python no solo enseñó a programar, enseñó a pensar claramente. Con el Internet, la programación se volvió global. Cada foro, cada correo, cada archivo compartido era una pieza de conocimiento. Los repositorios abiertos se transformaron en bibliotecas vivas. El mundo entero se convirtió en un laboratorio. Para coordinar esa colaboración masiva, Torvalds creó una herramienta nueva en 2005, Git. Y pocos años después, surgió GitHub. El código ya no viajaba en disquetes ni correos. Vivía en la nube, abierto para todos. Programar ya no era un acto solitario. Era una conversación entre mentes. Del GNU al GitHub, de Linux a Python, el código se volvió democrático. Miles de personas escribían el futuro en tiempo real. La innovación ya no dependía del dinero ni del poder, sino de la voluntad de compartir. El software se había convertido en una forma de libertad. El código abierto no solo cambió la tecnología, cambió la forma en que pensamos, trabajamos y creamos. Las máquinas ya no solo obedecían, aprendían, y muy pronto aprenderían por sí mismas. La inteligencia comenzará a emerger del propio código. A comienzos del siglo XXI, el código alcanzó un punto de madurez inesperado. Ya no solo resolvía problemas, aprendía de ellos. Las máquinas dejaron de ser obedientes y comenzaron a ser observadoras. El software empezó a imitar la mente. El código comenzaba a pensar. El concepto de inteligencia artificial no nació en el siglo XXI. Ya en 1956, John McCarthy, Marvin Minsky y otros científicos imaginaron máquinas capaces de aprender y razonar. Durante décadas fue solo una promesa, pero ahora la promesa se estaba cumpliendo. El aprendizaje automático devolvió la esperanza a la inteligencia artificial. Los algoritmos ya no se limitaban a seguir instrucciones, analizaban patrones, corregían errores, aprendían por sí mismos. Cada dato se convertía en una experiencia, cada experiencia en conocimiento. Las redes neuronales artificiales se inspiraron en el cerebro humano. Cientos, miles, millones de nodos conectados entre sí. No eran máquinas programadas, eran máquinas que aprendían. El pensamiento se había convertido en estructura matemática. A mediados de la década de 2010, la inteligencia artificial dio un salto evolutivo. Nacieron los sistemas de aprendizaje profundo, modelos capaces de reconocer rostros, traducir idiomas, entender voces y generar imágenes. Por primera vez, las máquinas demostraron creatividad. El código dejó de ser herramienta y se convirtió en autor. La inteligencia artificial comenzó a escribir, pintar, componer música y generar arte. El límite entre la creación humana y la sintética se volvió difuso. El código ya no obedecía órdenes, proponía ideas. Pero junto al avance llegó la pregunta: ¿podía el código tener conciencia? ¿Podía una máquina comprender lo que hace o solo lo imita? ¿Puede pensar o solo calcular en silencio? Las mismas dudas que Turing había formulado décadas atrás regresaban con más fuerza. La humanidad había creado algo que empezaba a reflejarla. La inteligencia artificial ya no está separada de nosotros. Vive en nuestros teléfonos, automóviles, hospitales y redes. Cada búsqueda, cada decisión, cada dato, cada mensaje entrena un cerebro digital que crece sin descanso. El código y el ser humano se han fundido en un mismo pensamiento. La inteligencia artificial no es el final de la historia del código, es su nueva forma de existir. El pensamiento humano ha dado vida a su reflejo digital, y juntos están escribiendo la próxima era. Hoy, llegamos al cierre de este primer viaje. Desde las tarjetas perforadas hasta las redes neuronales profundas. Desde las primeras instrucciones mecánicas hasta el pensamiento emergente. El código ha evolucionado hasta convertirse en inteligencia. Y ahora comienza una etapa aún más extraordinaria, donde el ser humano y la máquina avanzan lado a lado. Si este recorrido te ha inspirado, te invito a darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para continuar juntos esta exploración de la tecnología y la mente. Tu apoyo permite que esta historia siga viva y que podamos avanzar
hacia lo que viene después. Gracias por estar aquí. Seguimos adelante.